Bueno, permite justamente que se hagan del Estado estos delincuentes y le revienten la vida a la gente. ¿O acaso, digamos, o sea, la situación de Formosa es de prosperidad? No, es una situación absolutamente miserable. Es decir, ¿pero qué es lo que pasa? Gran parte de la lógica de este régimen nefasto es lograr lavarle el cerebro a la gente para que se conviertan en esclavos que se enamoran de sus cadenas. Hoy el senador Mayans fue parte de mi editorial cuando abrí, dijo, los derechos lo tiene la gente, pero cuando hay pandemia estos derechos no están. El derecho vos lo tenés, pero no en pandemia. ¿Qué opinan de esto? Bueno, en principio lo que pienso es que esto lo que viene a hacer es probar que este es un gobierno liderado por un tirano, que el Congreso es básicamente una oligarquía, sí, y por lo tanto estamos frente a una democracia fallida. Y las declaraciones del fascista autoritario de Mayans lo único que hace es confirmar eso. De hecho, si vos pensás, Daniel, esto está en la parte 3 de mi libro, cuando yo dije la pandemia lo que habilitó fue a que gobiernos autoritarios tomaran el gustito por avanzar sobre las libertades individuales. Y de hecho lo que está haciendo el gobierno está escrito ya, En la obra Vigilar y Castigar de Foucault de 1975, en el capítulo 3 sobre la disciplina, justamente habla de cómo lograr el biocontrol. Y es más, en el año 77 Foucault lo perfecciona para encontrar lo que es el control psíquico. Y si vos te fijás, todo lo que hizo este gobierno está en línea en eso. Por ende, digamos, es uno de los elementos adicionales que prueban que la cuarentena cavernícola elegida por Argentina constituye un delito de lesa humanidad y estamos frente a un gobierno verdaderamente dictatorial. Pero eso respecto, yo les pregunto a los dos, a José Luis también, respecto a Formosa, porque más allá de los excesos que los hubo, y acá los hemos denunciado, con atropello de parte de algunas policías provinciales, de medidas arbitrarias que se tomaron de distintos gobiernos, lo de Formosa ya, digamos, supera todo lo imaginable. Los centros de hacinamiento, la forma con la cual tratan a los sospechosos de contagio, no cerrar los límites geográficos de la provincia y dejar a un montón de formoseños, 7.500, del lado de afuera acampando, no dejándolos ingresar a sus casas, a sus domicilios. Lo de Formosa ya es, digamos, es una fantasía, no se puede creer que esto suceda en democracia, ¿no, José Luis? Yo creo que la clase política impresentable que ha destruido la querida Argentina nuestra tiene una excelente oportunidad para demostrar si son menos impresentables o no que Marsans y que Guildo Infran, el gobernador de Formosa. En el caso de Marsans, debería constituirse una comisión en el Senado para investigar su actitud, sus dichos y en todo caso expulsarlo directamente del cuerpo senatorial. En el caso de Infran, yo diría que hay motivos sobrados, por todas las cosas que vos estás comentando, Daniel, para directamente intervenir la provincia. ¿Y por qué uno las dos cosas? Porque tanto el senador Marsans como el gobernador Infran lo que están demostrando con sus hechos y sus dichos es un desprecio absoluto por la libertad, un desprecio absoluto por nosotros los ciudadanos, un desprecio absoluto por nuestros derechos. Y si hay un motivo por el cual Argentina hoy es un país que va rumbo a ser Venezuela en cuanto a pobreza, miseria y marginalidad, sin necesidad de un Maduro, es por su desprecio, o por el desprecio, mejor dicho, de esta clase política por la libertad. Sin libertad, seguro que Argentina va a terminar siendo la villa miseria más grande del mundo. Con libertad, si nos equivocamos, también. Pero sin la libertad, o con este desprecio por la libertad, Argentina no tiene futuro. Bueno, uno de los temas que a nosotros nos preocupa, digamos, de lo que sucede en Formosa, porque lo primero que nos contestan a los periodistas cuando escribimos, cuando hablamos, cuando criticamos lo que sucede en Formosa, porque a nosotros nos llegan videos de gente, nos llegan denuncias. Ayer recibí muchas denuncias también de un grupo de aborígenes wichí y de pueblos originarios que también están siendo atropellados por el gobierno de la forma que los trata, en una situación de pandemia. Cuando nosotros contamos esto, porque muchos de ellos tienen miedo a hablar porque temen a represalias dentro del territorio formoseño, muchos nos dicen, bueno, pero a Mayans también, pero a Infran lo vota la gente. En Formosa gana bien y la gente vota a gobernador Infran, hace 25 años que lo elige gobernador y tiene el respaldo popular. ¿Está bien eso, digamos, eternizarse en el poder, armar esa especie de concentración de poder de todos los poderes republicanos en una sola persona, manejarse como se maneja Formosa? ¿Forma parte de la democracia argentina? ¿Nos tenemos que acostumbrar a eso? No, en realidad no deberíamos acostumbrarnos a eso.
Lo que Argentina claramente está mostrando un caso de una democracia fallida. A ver, ¿de dónde sale la estructura de la República? ¿Sí? Vos, por ejemplo, la figura del presidente, ¿de dónde deriva? De la figura del monarca, pero el monarca puede derivar en un tirano, llámese en Alberto Fernández de Kirchner, alias el títere, ¿sí? O también, digamos, llámese de Guido Infran, digo, cualquiera de ellos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, digamos, vos lo que tenés es el Congreso viene a representar la aristocracia, pero puede derivar en oligarquía. Si hay algo en que se ha constituido, digamos, los distintos parlamentos, es en Argentina una oligarquía, ¿sí? Que claramente, digamos, vota en favor de ellos y siempre en contra de la población. Y por último, digamos, vos para poder equilibrar esto tendrías que tener una justicia independiente. Y si hay algo que vos no tenés en Argentina es justicia independiente. Por lo tanto, lo primero que hay que tomar conciencia es que Argentina constituye una democracia fallida. Es más, en aquellos lugares donde la presencia del Estado es muchísimo más importante, donde tiene un rol crucial en eso también este monstruo repugnante que tenemos que se llama coparticipación federal, que dicho sea de paso, en la Constitución original de Alberdi no existía esa figura, ¿sí? Y que además es una de las tantas aberraciones de la justicia social, que en lugar de hacerlo con individuos lo hace con provincia, pero sigue siendo la misma porquería, bueno, permite justamente que se hagan del Estado estos delincuentes y le revienten la vida a la gente. ¿O acaso, digamos, o sea, la situación de Formosa es de prosperidad? No, es una situación absolutamente miserable. Es decir, ¿pero qué es lo que pasa? Gran parte de la lógica de este régimen nefasto es lograr lavarle el cerebro a la gente para que se conviertan en esclavos, que se enamoran de sus cadenas. Entonces, bueno, esta es la lucha que venimos a dar junto a José Luis Esper y Luis Rosales y toda la gente que constituye el espacio de Avanza Libertad, de hacerle abrir los ojos a la gente que la solución es la libertad. Y no es que no se puede hacer. Argentina lo hizo en 1860, ¿sí? Cuando puso en marcha la Constitución de Alberdi, y en 35 años de ser un país de bárbaros nos convertimos en el país más rico del mundo. Y aquellos que aplican este mismo modelo son los que prosperan. Es decir, pero ¿sabes cuál es el problema, Daniel? Este modelo, que es el modelo de la libertad, a los únicos que perjudica es a los políticos ladrones. Por eso, digamos, o sea, no persiguen a la izquierda, persiguen a los liberales. Por lo tanto, digamos, sí, Argentina tiene futuro, pero si ese futuro es liberal. Ayer se conoció, antes Yo de hacer... agregaría... Sí.